Cuando los visitantes llegaron, transformaron el páramo gris que era el mundo, separaron la tierra del mar, y a partir de la arena gris crearon plantas y animales, y utilizando las bestias primitivas, finalmente dieron origen a la raza humana. Entre los visitantes existían tres que en el futuro serían conocidos como los dioses de la tierra. Sus nombres eran Ebon Candle, Carmine Lake y Jade Nail. 5 años atrás, Carmine Lake fue liberado de su prisión. Entonces, Ebon Candle y Suwon Candle vieron la posibilidad de combinar sus poderes para mantener las islas flotantes en el cielo, el tiempo suficiente para encontrar al último de los dioses. 2 años después, una carga considerablemente grande fue transportada a la isla flotante número 2. Elk, Ren, Carmine Lake, Ebon Candle y Suwon Candle encontraron a Jade Nail incrustado en un gigante bloque de arenisca gris, atrapado con una maldición inscrita con Mornen. Ebon Candle explicó que si Cenorius es la espada que termina las historias con la muerte, Mornen es su contraria, es la espada que desarrolla las historias con conexiones. Empezaron a quitar los conjuros que mantenían atrapado a Jade Nail. Súbitamente, Nefren tuvo un mal presentimiento. Sentía la presencia de algo similar a una bestia. Era una sensación similar a un déjà vu. Intentó detenerlos, pero no tuvo tiempo. En tan solo un instante, los recuerdos se conectaron y todo estalló. Después de ese día, hubo un completo silencio en la isla flotante número 2, y desde entonces no se sabe nada sobre el gran sabio o sus acompañantes. Infiltrado en la sala de información del cuartel general de la Guardia Alada, Fyodor buscaba información sobre la noche de Mornen. Margomedari la había mencionado cuando hablaron a solas, así que había llegado a la conclusión de que aquellos que conocían sobre esa noche habían sido los asesinados. Había conseguido un archivo sobre el arma excavada Mornen. Era una espada recuperada 100 años atrás en el lugar de la guerra entre humanos y dioses de la tierra. La habilidad de esta espada era la de establecer un vínculo sólido, permitiendo una resonancia poderosa entre el usuario y su compañero. Ambos lucharían literalmente juntos, compartiendo gloria, daño y vida. En otras palabras, el arma excavada Mornen no representaba la noche de Mornen en sí, pero Fyodor sonrió al pensar que esa espada podría crear la situación con la que siempre había soñado. Además, quería encontrarla y dársela a Tiat, porque mientras tuviera Mornen en sus manos, jamás lograría sacrificar su vida por su familia. Decidió leer el resto del archivo cuando regresara a la mansión. Salió de la habitación y cuando cruzaba el pasillo, escuchó varios pasos acercarse. Era el comandante de la primera división acompañado de un oficial de primera clase. Fyodor, escondido, prestó atención a lo que comentaban. Estaban hablando sobre el reciente incidente de la nave Microsporum. Al parecer, habían robado de ella el cuerpo de Mornen. Además, la vaina que selló a Mornen estaba dañada. Para entonces, la espada debería haber recuperado por completo su función como arma excavada y como talismán. Sorprendentemente, al día siguiente del incidente, fue cuando el oficial Rosiclo decidió suicidarse. A pesar de desear seguir escuchando, Fyodor continuó con su escape. Estaba doblando la esquina cuando chocó y derribó a una pequeña figura con un abrigo negro. Reconoció al individuo. Era Espada, quien rápidamente se cubrió el rostro con su capa porque no llevaba su máscara puesta. Fyodor ayudó a Espada a levantarse. Pensó que podía haber sido enviada por su hermana, pero al tocarla, una inexplicable sensación de familiaridad pasó por su mente. El estruendo hizo que varios soldados se acercaran a donde estaban. Entonces, la jaló del brazo y ambos empezaron a correr. Llegaron al patio, robaron un coche y atravesando la entrada, escaparon del cuartel. La persecución continuó por las calles de Cornadiluche. Como Fyodor no conocía la ciudad, tarde o temprano los atraparían. Entonces, Espada subió al techo del auto para tener mejor visión y así darle instrucciones a Fyodor para conseguir eludir a sus perseguidores. Fyodor le había dicho a la Kish que saldría un rato mientras ella descansaba, pero ella sabía que era una mentira. Cada vez lo veía más desgastado física y mentalmente. Mirando por la ventana hacia la ciudad,
comenzó a recitar detalles de su vida: nombre, edad, lugar de nacimiento, hobbies, conexiones personales y eventos recientes. Pero se sentía como si estuviera leyendo el diario de otra persona. En la Quiche se había producido una desintegración de la personalidad similar a la de Cutoli en el pasado, pero más intensa y violenta. Ya no era completamente ella. La fusión de las piezas faltantes de la Quiche y Elba resultó en una nueva identidad que no podía aceptarse a sí misma. Aunque era una combinación de ambas, la chica se consideraba a sí misma más como Elba. Poco a poco, en los últimos días, los recuerdos de esta empezaban a aparecer en su mente. Recordó que nació en un bosque en una isla flotante fronteriza y fue llevada al almacén de hadas por la Guardia Alada. Ahí le enseñaron el mínimo lenguaje básico para comprender órdenes. También aprendió a vestir ropa solo con el fin de resistir el frío y comer alimentos insípidos suficientes para mantener una buena salud. Y lo más importante, que todas ellas debían de morir por el bien del continente flotante. Así fue durante años hasta que la vida sin color de Elba cambió el día que conoció a Nathania. Ambas chicas tenían la misma edad, pero Nathania había pasado casi 10 años en el mundo exterior antes de llegar al almacén. Como resultado, sabía muchas cosas que el resto de hadas ni siquiera se imaginaban. Elba empezó a escuchar atentamente las interminables historias del pasado de Nathania. Cuanto más escuchaba, más curiosidad tenía, y cuanto más preguntaba, más le contaba a Nathania. Y fue gracias a sus conversaciones que aprendió muchas cosas que no conocía, y por primera vez tuvo un sueño. Su sueño era crear un país junto a Nathania y las demás niñas del almacén que las consideraba como sus queridas hermanas. Un lugar para ellas donde pudieran reír, jugar y comer. Un lugar donde fueran libres. Pero sabía que el continente flotante estaría en peligro sin las hadas. Por eso, era consciente que era un sueño lejano. Seguirían luchando, pero la batalla debía terminar en algún momento del futuro. Por eso, su sueño no la incluía estrictamente. Si no era ella, serían las niñas jóvenes que estaban en el almacén, y si no, las que fueran detrás de ellas. Pero algún día podrían ser capaces de alcanzar ese tipo de futuro. Ese era el sueño de Elba. Finalmente abandonaron la ciudad y se adentraron en el campo hasta que el vehículo se quedó sin combustible. No había rastro de los soldados cerca. Espada estaba ardiendo debido al uso excesivo de venenum. Cuando Fyodor intentó refrescarla, quitándole la capucha, ella se negó. Pero en ese momento, Fyodor recordó que no llevaba su máscara desde que se encontraron en el cuartel, lo cual lo desconcertó. Además, al tomar su mano, recordó esa sensación. No quería aceptar la posibilidad de que Rita no hubiera muerto. Antes de continuar, levantó la vista y se encontró con una mujer de unos 20 años, de cabello recogido color vermellón y alas fantasmales brillantes en su espalda, que descendía lentamente frente a él. Noft bajó y le confesó que lo estaba buscando. Fyodor le pidió hablar. Declaró que no era su enemigo, al contrario, quería salvar a las hadas. Sin embargo, Noft replicó cuestionando cómo lo haría concretamente. Fyodor dudó un momento en qué responder y sin previo aviso recibió un fuerte golpe mientras Noft lo desafiaba a demostrar cómo lo haría. Antes de poder recuperarse, le siguió un codazo que lo envió volando del lugar. Le tomó un tiempo, pero Fyodor logró ponerse de pie, ganándose así un elogio de Noft, aunque le advirtió que debía hacer mucho más que eso para cumplir la promesa que le hizo a Tiat. Entonces, las palabras se detuvieron. Noft giró la cabeza y se encontró con una chica de cabello anaranjado. Elba la reconoció de los recuerdos de la Quiche. Noft detectó que Elba estaba activando su venenum con la intención de pelear. Entonces, se preparó. Pero en un segundo, con un sonido similar al de una explosión, Elba pisó el suelo con una fuerza impresionante, demostrando rápidamente que era muy superior a su contrincante, asestando un golpe directo tan potente como una bala de cañón, si no es que más. Noft salió volando, rebotando en el suelo varias veces hasta golpear contra un árbol. Fyodor pensó que había sido suficiente como para matarla. Corrió a revisarla y quedó perplejo al verla levantarse. Adolorida,
Nov se quejó de haberse excedido con su hermana mayor. Sonriendo, les indicó que se fueran, ya que no estaba en condiciones de perseguirlo. Y en ese momento, mientras se alejaban, Fyodor de repente se desplomó. Los gritos de Elba llamándolo sonaban lejanos en su mente. Incapaz de moverse ni de hacer un solo sonido, Fyodor sintió que su conciencia se desvanecía poco a poco. No pudo evitarlo, pero tampoco intentó resistirse, porque sabía que pronto despertaría, porque su batalla apenas estaba comenzando. Mientras tanto, Naiglat y Margomedari estaban esperando a un informante en una pequeña plaza vacía en Cornadiluche. Durante la espera, Naiglat preguntó sobre Kutoli y Lakish. Margomedari reveló que existía un registro sobre casos pasados de erosión de la vida, y también de hadas que evadieron la desintegración física como Lakish, aunque eran casos raros. En cambio, el caso de Kutoli era aún más excepcional, tanto por el color de sus pupilas como por el de su cabello. Margomedari teorizaba que Kutoli logró librarse por completo de los grilletes de ser un hada, dado que la raza humana, creadora de las armas excavadas, podían usar cualquier espada siempre que estuvieran calificados, a diferencia de las hadas que se limitaban a solamente una. En sus últimos momentos, pudo usar sin problemas la espada de Esperatio, que originalmente pertenecía a Noft. Antes de continuar, fueron interrumpidos por la llegada del informante, que se encontraba detrás de una pared y hablaba a través de la ventana para mantener el anonimato. Naiglat y Margomedari le preguntaron acerca del cargamento robado de la nave Microsporum. El informante reveló que el atacante era el ex jefe de la familia Birbalung Homron. Aunque los dos no reconocieron el nombre, sospechaban que podría ser el de un noble. Este individuo era un veterano de una organización de la ciudad con poderosos patrocinadores. Además, la mercancía robada debía haber sido llevada a su mansión. Esa era toda la información que tenía. Finalmente, quisieron pagar al informante para que fuera más costoso vender el hecho de que ellos conocían esa información, pero el precio era muy elevado y no tenían mucho más dinero con ellos en ese momento. Entonces, el informante estaba por marcharse cuando Naiglat, enfadada, destruyó la pared, revelando del otro lado a un joven halcón boquiabierto. El exitoso ataque preventivo de la quinta división de la Guardia Alada contra el Kroyans había revelado valiosos descubrimientos sobre la asimilación de la 11ª bestia, mediante varios experimentos realizados. La estrategia actual era intentar replicar la hazaña de la chica que derrotó al Timer 5 años atrás, derribar la isla por completo. A pesar de que los recursos disponibles no igualaban el poder de Kutoli de ese entonces, la batalla progresaba de manera favorable. Cada paso llevaba a la quinta división a estar más cerca de la victoria en la batalla. En su oficina, el comandante le preguntó a Aesia si quería huir. Si fuera así, él no la detendría, pero ella se negó. Confesó que aunque en el pasado algunas hadas deseaban escapar, ella optó por el camino contrario. Para Aesia no importaba cómo las habían tratado. La Guardia Alada les había dado un lugar para vivir y un propósito. Por eso, debía quedarse. Y sin enterarse de su presencia, una Pannibal que había escuchado la conversación se marchó del lugar con nueva información. Por la mañana, Fyodor recobró lentamente la conciencia, sintiendo el intenso, pero ya habitual dolor de cabeza. Al intentar moverse, se dio cuenta de que su cuerpo no respondía. Confundido, abrió los ojos y, poco a poco, su visión borrosa se enfocó en el desconocido techo blanco sobre él. Giró la cabeza lentamente y descubrió a Tiat sentada a un lado de la cama. Habiendo seguido a Noft, Tiat apareció después de que Fyodor se desmayara. A pesar de su petición de dejarlos ir, Tiat optó por acompañarlos, estableciendo una tregua temporal con Elba hasta que Fyodor se recuperara. Aunque la promesa que le hizo en la plaza era capturarlo la siguiente vez que se encontraran, Tiat decidió no llevarlo a la Guardia Alada por el momento. Temía que, aunque no fuera un agente del Imperio del Ala Real,
lo interrogaran y torturaran como si lo fuera. Desde fuera de la habitación, Ylva observaba en silencio a Tiat. Aunque la realidad indicaba que eran hermanas, ella no lograba sentir verdaderamente ese vínculo. Cuando Tiat salió de la habitación, Ylva le compartió que estaba recuperando lentamente recuerdos de la Kish. Entonces, Tiat le preguntó por la posibilidad de que volviera con ellas si es que seguía recordando cosas. Ylva agradeció su preocupación, pero negó con la cabeza, pues había decidido que su camino, a partir de ese momento, era junto a Fyodor. Siendo consciente del vínculo de Tiat con la Kish, se acercó a ella y le pidió perdón por haberle quitado a su querida hermana. Cerró los ojos y exploró una vez más en los recuerdos de la Kish. Vio a las hadas de esta época cultivando juntas, leyendo cuentos y compartiendo pasteles. Era lo que ella había deseado en el pasado. El lejano sueño que tuvo aquel día se había hecho realidad en el presente, después de tantos años. Simplemente no pudo evitar sonreír. Quería encontrarse de nuevo con Naiglat. Por los recuerdos, comprendió que ella era la principal responsable de que todo cambiase. Se convirtió en la madre de las hadas y había estado apoyando al almacén de hadas como su representante. Quería agradecerle profundamente por todo lo que había hecho. Entonces, abrió los ojos y entró en la habitación. Se alegró cuando vio a Fyodor despierto, quien estaba terminando de descifrar el resto del archivo. Compartió con ella la información que había descubierto sobre Mournen. Fyodor pensaba que no importaba si salía lastimado o llegaba a morir siempre y cuando obtuviera esa espada para ellas. En ese momento, su mejilla recibió una bofetada. Ylva odiaba que no se preocupara por sí mismo. Agarró su cuello y lo tiró con fuerza, quedando muy cerca el uno del otro. Sin darse cuenta, sus labios estaban a escasos centímetros. En ese momento, Tiat intervino con una tos deliberada desde la puerta, anunciando que la comida estaba lista. Ambos se separaron rápidamente y se levantaron para dirigirse al comedor. Sin embargo, cuando salió de la habitación, Fyodor comenzó a experimentar un agudo dolor de cabeza y apenas podía sostenerse. Al ver un espejo en la esquina de la habitación, las palabras de su hermana sobre matar a Ylva resonaron en su mente. El dolor estalló y se desvaneció en un instante. Era de noche cuando Noft vio a lo lejos un fragmento de luz flotante. Al acercarse, se percató de que tenía la forma de un niño que se balanceaba una y otra vez, riendo y bailando. A pesar de hacerle varias preguntas, no recibió respuesta alguna, pero decidió seguir a la luz por el tenue sendero. Recorrió varios callejones y dobló varias esquinas hasta que finalmente llegó a una pequeña plaza donde una mujer delgada y con el cabello azul brillante estaba esperando sentada leyendo un grueso libro. Noft suspiró con resignación al reconocerla. Rantolk Itri Historia, con 19 años, era ligeramente mayor que Noft y que Aisea. Se habían separado cuando Ran se marchó del almacén de hadas unos 4 años atrás, cuando le enviaron a trabajar como hada en la Cámara de Comercio de Orlandri, aunque eso era únicamente en apariencia. Varios puntos de luz parpadeaban alrededor de Rantolk, con un aspecto idéntico al de la luz que había guiado a Noft hasta ahí. Ran explicó que esas luces parpadeantes eran iguales a ellas. Eran almas de niños que las habían dotado de forma temporal mediante un hechizo llamado nigromancia, algo similar a lo que ocurría con ellas. La razón por la que había llamado a Noft era primeramente para informarle sobre la muerte del maestro que le enseñó ese hechizo, Subon Kandel, quien había fallecido 3 años atrás, y los dioses de la tierra que estaban con él habían desaparecido. También que les quedaban 2 años como máximo antes de que el continente flotante desapareciera por completo como lo conocían. Además, le pidió acompañarla a infiltrarse en la exposición de arte memorial de Guil, que se encontraba en la ciudad. Su objetivo era recuperar información y artículos robados de la aeronave antes de que la Guardia Alada lo hiciera. Noft accedió sin dudarlo y ambas se dirigieron al lugar. Ya dentro de la exposición, Ran siguió contándoles sobre la información que consiguió sobre el incidente en la isla flotante número 2. Al parecer, el responsable del estado en el que encontraron a Jet Nail fue un brave humano durante la antigua guerra entre los dioses de la tierra y los humanos. Ambas recordaron momentáneamente a Willem.
Nuevamente, Noft quedó sorprendida por las hazañas de los humanos en el pasado. Además, la maldición impuesta en Jet Nail alcanzaba un nivel similar a la de Cenurius, pero el desastre sucedió cuando consiguieron levantar la maldición. En ese momento, una bestia escapó del cuerpo del dios. Al llegar a una gran puerta, encontraron el almacén de arte que en realidad era un depósito de cosas robadas. Se separaron y examinaron el contenido de las cajas. Al poco, Noft descubrió un frasco que tenía escrito en la etiqueta el nombre Frasco de Perlas. Abrió la tapa para examinar el contenido. Era una esfera de cristal púrpura brillante que reflejaba la luz y brillaba en silencio. Fyodor no despertaba, su respiración era débil y errática. Era un presagio de que su tiempo estaba agotándose. Elba, consciente de la gravedad de la situación, buscó a Espada y le pidió ayuda para encontrarse con Odette en busca de auxilio. Aunque Espada dudó en un principio, finalmente aceptó y la llevó a un cementerio subterráneo de la ciudad. Cuando bajó las escaleras, Elba se encontró con una Odette que la estaba esperando. Odette empezó la charla revelando que su objetivo no era muy distinto al de Fyodor. Ambos hermanos buscaban darle a todos en el continente flotante la conciencia y el poder para luchar contra las bestias. Su plan era vender la información de la afinación de las hadas. Eso haría que más países tuvieran mayor poder de combate y generaría una reacción en cadena, consiguiendo que todos aumentaran su nivel o perecieran ante los más desarrollados. Por su parte, Elba le contó que antes de que Fyodor perdiera el conocimiento, vio una especie de alucinación donde Odette le daba la solución a su problema de dolores de cabeza. Entonces, se percató de que era similar a lo que ocurría con Laquish. Era fruto de una conexión entre ella y Fyodor, donde empezaban a compartir sus recuerdos y su espíritu. Odette aprovechó el breve instante de confusión de Elba para atacarla con un cuchillo, consiguiendo herirla en el pecho. Bromeando, le preguntó si estaría dispuesta a morir por su hermano, ya que su cercanía ponía en peligro la vida de Fyodor, y dado que él no podía hacerlo por sí mismo, su hermana le ayudaría. Con esas palabras, Elba comprendió que, al morir ella, Fyodor se salvaría. Mientras se marchaba, Espada apareció desde la oscuridad. Se sorprendió al ver a Elba tirada en el suelo sangrando. Odette se despidió dejando el lugar mientras Espada corría a un lado de Elba para intentar detener la hemorragia. Mientras la veía de cerca y su vida parecía estar alcanzando su fin, le llegaron recuerdos de Laquish. Podía ver los rostros de Almita, de Eudea, de Masha y de todas las pequeñas que vivían en el almacén. Deseaba conocerlas. En ese momento, recordando las palabras de Odette, pensó en una posibilidad para seguir viviendo: la distancia. Hasta ahora, cuando había estado lejos de Fyodor, él estaba en buena forma, pero cuando ella estaba cerca, su estado caía en picada. Decidió apostar por esa posibilidad y seguir viviendo. Le pidió ayuda a Margo para proteger a las personas que le importaban a Fyodor, mientras él seguía con su plan. Margo aceptó. Ambas estaban de acuerdo en dejar a Fyodor con Tiat, y a partir de ese momento, ambas serían fantasmas. En ese momento, un chillido interrumpió la escena. De las sombras también apareció Nax, quien había visto la escena desde el principio. Elba le pidió su ayuda para salir de la isla, y Nax aceptó, ayudándola a levantarse, y es así que salieron del templo con un nuevo objetivo. Fyodor despertó. Estaba enfurecido mientras leía la nota donde Elba le informaba de su hipótesis y decisión de marcharse. Una vez más, se sentía impotente. Tiat se acercó a él, invitándolo a salir para cambiar de aires. Caminaron hasta una colina donde se sentaron. Tiat le ofreció una dona y le preguntó directamente si le gustaba Elba. Fyodor asintió sin dar explicaciones o excusas. Se había dado cuenta de cuánto apoyo había recibido de su voluntad de permanecer a su lado, cuánta fuerza había ganado con las afirmaciones que ella le daba sin reproches, y cuánta ayuda le había prestado a pesar de estar atada por la habilidad de sus ojos. Tiat suspiró y asintió antes de acabarse su dona. También le reveló que Marguerite Medicis era el verdadero nombre de Espada. Fyodor se quedó atónito,
Su expresión fue la respuesta que lo confirmaba, pero ante sus preguntas, Tiat se negó a responder y se levantó. Necesitaba regresar pronto a la primera división y Fyodor también quería regresar a la isla flotante número 38 lo antes posible. Faltaban pocos días para el ataque programado contra la 11ª bestia. Si no traía pronto los resultados, Kholon y Panival serían enviadas a la batalla. Pero Fyodor no sabía que el tiempo programado originalmente se había adelantado, y la batalla ya había comenzado. Naiglat y Margomedari, junto con Grieg que lo encontraban en el camino, llegaron a una de las escenas del crimen, la casa de uno de los compañeros de Margomedari, otro miembro de la organización secreta de investigación. Mientras Margomedari se especializó en alterar el físico de las hadas, su compañero eligió el camino de resolver el misterio de las armas excavadas, hasta que fue asesinado por la Guardia Alada. Exploraron la casa hasta encontrar la habitación, que era un pequeño laboratorio. Había tubos de ensayo roto, vasos de precipitado e innumerables libros y trozos de papel esparcidos por todas partes. Tras inspeccionar la habitación, encontraron una puerta secreta tras una estantería, pero antes de entrar, Margomedari los detuvo. Antes de ver lo que estaba en esa habitación secreta, tenía que contarles algo que había guardado completamente para sí mismo durante mucho tiempo. La verdad era que las hadas no podían convertirse en adultas y solo podían sintonizarse cada una con un arma excavada, pero esas eran cosas que fueron deliberadamente planeadas por una razón, y esa era... Fyodor tenía conflicto con la información sobre la noche de Mornen. El problema era que la existencia misma del suceso era información clasificada de alto nivel, pero a pesar de ello, la información sobre el arma excavada Mornen solo se consideraba un secreto general. Si Mornen era peligrosa, sería normal pensar que habría que permitir que otros transmitieran la historia, porque si se olvidaba el incidente, podría repetirse en el futuro. Así que dedujo que si conocer sobre la noche de Mornen en sí era el problema principal y el motivo para que los generales aceptaran la muerte, eso significaba que dentro del proceso de afinación de las hadas se añadió un paso para hacer absolutamente imposible que las hadas sintonicen con Mornen. Margomedari hojeó lentamente las páginas de las notas dejadas por su fallecido compañero, y en una voz suave, con un tono similar a una sentencia de muerte, reveló la habilidad del arma excavada Mornen. Si uno ve a alguien bajo el control de Mornen, comprende que es el poder de Mornen el que lo controla, y si comprende ese poder, también es controlado por Mornen, y así se produce un efecto en cadena, de una persona a dos, de 2 a 4, de 4 a 8, y mientras haya gente, no se detendrá. Es solo cuestión de tiempo que toda la ciudad sea engullida y la gente empiece a destruir su entorno, como la bestia. Y la noche de Mornen fue, justamente, un suceso que ocurrió en el pasado, cuando un hada estuvo en sintonía con el arma excavada Mornen. Fyodor continuó reflexionando. Si el mero hecho de tener conocimiento de la noche de Mornen podía ser el detonante para que se repita la catástrofe, eso explicaría la actitud que tenía Margomedari. En ese momento, Tiat tocó la puerta, llevando a Fyodor de vuelta a la realidad. Quería conocer sus planes para decidir si lo ayudaría o no. Fyodor, incapaz de mirarle a los ojos, expresó su necesidad de obtener el arma excavada Mornen. Tiat mostró sorpresa al no reconocer ese nombre. Fyodor le explicó que conseguir esa arma resolvería todos sus problemas. Liberaría a Margomedari y Naiglat de la persecución de la Guardia Alada, permitiría el retorno seguro de Kholon y Panival, y recuperaría la salud de Almita y las demás niñas. Ante esto, Tiat asintió y aceptó ayudarlo, con la condición de que, una vez que todo terminara, él se uniera a ellas en el almacén de hadas. Las palabras de Tiat tomaron a Fyodor con la guardia baja, pero, tras reflexionar, se alegró. Sin embargo, era solo un acuerdo verbal, y hasta que todo concluyera, tendría tiempo para encontrar una manera de romperlo. Mientras caminaban por la ciudad, Fyodor se detuvo frente a un coche vacío estacionado y comenzó a hablar con él, desconcertando a Tiat. El hombre de cabello negro reflejado en la ventana levantó las comisuras de su boca felizmente. Fyodor le preguntó directamente si era una de las 17 bestias, y el hombre de cabello negro comenzó a reír. Su actitud fue la mejor respuesta a la pregunta, y tras confirmarlo, Fyodor le propuso un trato.
A cambio de que la bestia le prestara su poder, él haría caer a todo el continente flotante. Elba, Margo y Nax se encontraban en una habitación en el ático de una mansión propiedad de un noble de la ciudad que Nax conocía, que accedió a darles refugio. Elba había dejado a Cenarius atrás, se sentó en una de las camas y buscó un poco entre los recuerdos relacionados a la espada maldita. Era la espada que blandía la hermana mayor del almacén, a la que solía respetar. Era la espada con la que apuñaló con sus propias manos a la persona que admiraba como su padre. No eran sus recuerdos, sin embargo, le dolía el corazón. Por la noche, era incapaz de dormir. Se preocupaba por las acciones de Fyodor. De repente, detectó un inquietante aroma en el aire que indicaba la presencia de un grupo considerable de personas alrededor de la mansión. Rápidamente, se vistió y salió de su habitación para investigar. En el pasillo, se encontró con el sirviente que los recibió en la mañana, quien le explicó que eran soldados del Imperio del Ala Real en busca de algo en la mansión, pero que no entrarían ya que la propiedad pertenecía a la familia Birbalum, una de las casas nobles más antiguas de Cornadiluche. Provocarlos acarrearía problemas políticos graves. Tras tranquilizarla, el sirviente se despidió, y de regreso a la habitación, mientras avanzaba por el pasillo, Elba se sintió mareada y experimentó una especie de visión. Sin entender lo que pasaba, cayó al suelo sin poder mover brazos ni piernas. Desconcertada, no sabía lo que le sucedía, y menos aún lo que estaba por ocurrir. Varios fragmentos de imágenes cruzaron por sus ojos en un instante. La tierra gris, el deseo de vivir, el propósito insustituible, la noche de la ignorancia, Nathania, las innumerables manos enredadas en sus tobillos, el sueño incumplido, la realidad final, el grito como una carcajada, la cueva sin fin, el investigador Margomedari Brompton, la voz de la añoranza del hogar, el arma excavada Mornen, el fuerte deseo de volver, el interminable desierto gris, la 14ª bestia, el corazón ardiente, conectado, atado, devorado. Eran recuerdos de Elba antes de morir, recuerdos de Elba antes de ser Mornen. Su espíritu se derrumbó, pero su cuerpo resistió. Con una fuerza que parecía desgarrarle la garganta, exhaló todo el aire que tenía almacenado en los pulmones y gritó. Las uñas de sus 5 dedos se clavaron en su pecho a través de su pijama, arañándolo como si quisieran desgarrarlo. No había sido capaz de recordar, o más bien se había olvidado de recordar, dónde y cómo había luchado y muerto la antigua Elba. La pista estaba ahí, en su mente, pero inconscientemente se resistía a tocarla, y esos recuerdos ahora estaban despertando uno tras otro. La lucha con Nathania, el pelo rojo, el néctar dorado que se le había escapado, la llamada desde lejos, una conciencia que había invadido su mente, el recuerdo lejano de alguien, la ira y el odio infinitos hacia todo lo que flotaba en el cielo, la escena del desierto gris que le vino a la mente y la nostalgia que sentía por ella. Su mente se estaba desprendiendo poco a poco, ella podía sentirlo exactamente, algo sellado en lo más profundo de su ser estaba a punto de salir de su caparazón y despertar. Estaba segura de ello, si esto continuaba, ella iba a desaparecer. Elba ya había muerto, pero tenía otra oportunidad para vivir, y ahora ella aceptaba incluso arrastrarse para seguir viviendo. Con una sonrisa temblorosa, retó a Mornen. Sus ojos desenfocados miraban hacia la oscuridad del frente, hasta que se dio cuenta que no era Mornen, sino Vinkra, la 14ª bestia. Dentro de la casa de Birbalum Honrom reposaba una enorme espada de color rojo grisáceo, resguardada en el centro de una habitación de acero herméticamente sellada. En ese momento, las numerosas grietas de la espada se abrieron ligeramente, revelando un resplandor tenue que emanaba de las conexiones entre las piezas de metal. Este resplandor se activaba en respuesta al poder mágico de la persona que la empuñaba. Sin embargo, dentro de esa bóveda no había nadie. El impulso de la espada duró solo unos instantes, y después de eso, la luz se desvaneció. Las grietas se cerraron y la espada recuperó su forma original. Luego, el arma excavada Mornen quedó nuevamente en silencio, en la oscuridad. Odette comenzó a repasar su situación actual cuando una voz en su cabeza le recordó que se le acababa el tiempo, para ella, para los que amaba y para todo el mundo en el continente flotante. Sus ojos se movieron hacia la pared y se miraron en el espejo. En el reflejo, se podía ver la sucia habitación de la posada suburbana. Sin embargo,
No era la mujer Imp quien estaba sentada en la cama. En el espejo había una chica de cabello gris sin expresión en el rostro. Con una ligera inclinación de cabeza, respondió cuando Odette la llamó Nefren, Rook, Insania. Antes de pasar con el análisis y el comentario personal de este volumen, quiero hacerle una recomendación a todo el mundo, y es de que no se queden únicamente con estos videos de resumen, porque sí, me gusta mucho hacerlos y cuestan bastante tiempo y trabajo, pero en ellos solamente presento los momentos que yo consideré más importantes del volumen. Y no sé si algún diálogo, personaje o evento que no haya mencionado o no le haya dado la suficiente atención se vuelva más relevante en futuros volúmenes. Así que si les gusta esta historia y aunque no les guste mucho leer o no estén muy metidos en el mundo de las novelas ligeras, les recomiendo encarecidamente que las lean por cuenta propia. Tsukamoka es realmente una lectura muy amena y sé que van a disfrutarla mucho más de esa forma. Desafortunadamente, no se puede leer de forma legal, a menos de que vayas a Japón a comprarla físicamente y sepas japonés para leerla, pero en la descripción les dejaré el enlace a una página donde podrán leer todos los volúmenes traducidos al español, en donde actualmente yo los estoy leyendo, y considero que está bastante bien la traducción. Dicho eso, ahora sí, comencemos a hablar de lo que nos dejó el volumen 5. El volumen 4 había sido relativamente tranquilo, se notaba bastante que era la calma antes de la tormenta, y definitivamente la tormenta llegó y se desató por completo en el volumen 5. Tragedia, tragedia y más tragedia. Un volumen más siendo la protagonista. También hubo grandes revelaciones, momentos de máximo suspenso, porque al autor no le tiembla la pluma a la hora de matar personajes, y no sabe si ese será su final o aún tendrá más tiempo para seguir sufriendo. Además de la formación de nuevas alianzas, todo desde el primer capítulo, o como me gusta verlo, el prólogo. En este, finalmente se desvela qué ocurrió con Ren, Subon Candle y el resto de ese grupo después del final de Sukazuka. Aunque la muerte de estos personajes era un secreto a voces desde el inicio de Tsukamoka, la manera en la que se presenta su partida en la isla flotante número 2 resulta bastante cruda. No es el desenlace de una gran batalla, no es el sacrificio heroico de nadie con una despedida emotiva, no, nada de eso. Es un accidente en el que en un momento todos estos personajes estaban y al siguiente ya no. Tengo cierto gusto culposo con esta alienación de sentimientos porque, en cierto modo, coincide con la realidad de los personajes implicados. Todos sus conocidos estaban muertos o les era imposible verlos, y el misterio rodea este evento dentro del mundo del continente flotante. Prácticamente nadie sabe qué ocurrió en ese lugar ni qué fue de quienes estaban presentes. Y es que con cada volumen se hace más evidente lo bien estructurada y planificada que estaba la historia general desde el comienzo. Cada vez se ratifica lo sólida que es Sukazuka como base. Elementos que se presentaron y se dejaron sin concluir como las espadas y las bestias faltantes, el pasado de los humanos, las antecesoras de las hadas y el proceso de afinación. Elementos que se han ido abordando gradualmente y entrelazando de manera magistral. Justo cuando parece que comprendemos completamente el panorama, surgen sorpresas que mueven varias piezas del tablero, desentrañando una historia mucho más grande de lo que parecía al inicio. Aún así, queda mucho por descubrir, y estoy seguro que esos momentos de revelación serán importantes cuando lleguen. Otra cosa a destacar es cómo evolucionó la narrativa. Del volumen pasado, me quejé que por el gran número de diferentes perspectivas, se jugaba mucho con la temporalidad y era un poco confuso de seguir. En cambio, en este volumen, la estructura de alternar entre subtramas se mantiene, pero se ha logrado una mejor ejecución. La transición entre perspectivas se siente mucho más fluida y natural al leerlo. Igualmente, me gusta que dentro de esta manera de contar la historia, las distintas subtramas sigan a parejas de personajes en lugar de centrarse en uno solo. Fyodor y Tiat, Elba y Margo, Margomedare y Naiglat, y Noft y Ran, porque consigue que las relaciones entre ellos se fortalezcan mucho más, y al tener contextos súper diferentes, todos tienen información importante privada
que se complementan y que en cuanto se encuentren dos o más grupos, se conectan muchos puntos. Hablando de personajes, tengo que destacar a uno, a aquel que entre el volumen anterior y este ha pegado un salto descomunal como personaje. Su arco se ha desarrollado de forma fabulosa y fácilmente es top 1 o top 2 junto a Fyodor, justamente su compañera, la Kish, o en este caso, Elba, como he optado por llamarla en el resumen, para diferenciar mejor cuando se refiere al personaje físico y al personaje personalidad. Elba es un personaje muy interesante desde su presentación, una chica muy confundida por su regreso a la vida, siendo abrumada por una avalancha de sentimientos y emociones. En primer lugar, regresando llena del mismo odio con el que murió en el pasado y con sentimientos artificiales generados por su conexión con Fyodor. Que me gusta cómo se ha ido desarrollando la relación de estos dos, cómo esos sentimientos falsos inicialmente poco a poco se transformaron en auténticos, dejando una relación completamente diferente a la de Cutoli y Willem, pero igual de bonita. Y un tiempo después, tras calmarse y empezar a descubrir las consecuencias de su regreso, sentir una profunda pena y empatía hacia las hadas, al hablar y pelear con ellas en el cuerpo de la Kish y quitarles la esperanza del regreso de su hermana. Al mismo tiempo, en ella hay una emergente alegría y un profundo deseo de ver realizado su sueño en el presente, y de expresar su gratitud hacia Naiglat. Pero cuando finalmente decide empezar a vivir, a aprovechar esta gran oportunidad que tiene, no solo enemigos del pasado y presente aparecen, sino que su propia existencia en este tiempo le impide vivir plenamente. No solo tiene los recuerdos de la Kish, parece que también adoptó la maldición de las portadoras de Seniorius. Y como he dicho, varios de los pequeños misterios que se presentaron en Sukazuka y no se completaron, uno de ellos, y que ya está confirmado, solo falta que lo confirmen, es el de la verdadera identidad de Aisea. Desde el volumen 3, cuando la Kish despertó del coma y su caso era más parecido al de Aisea que al de Cutoli, se presentaba la posibilidad de una conexión profunda entre ellas. Y en este volumen, precisamente, se nos presenta el flashback de Elba que complementa el desenlace de su historia con Nathania que ya conocíamos. Y a través de la conversación de Aisea con el comandante de la quinta división, podemos inferir que la persona que ha estado en ese cuerpo durante tanto tiempo, a quien Cutoli consideraba como su amiga, ha sido justamente Nathania. Pasando con otros personajes, mi segunda pareja favorita de este volumen ha sido la de Noft y Ran, que ya habíamos anticipado en el volumen pasado de la mayor presencia y la gran importancia que tendría Ran. Pero de las dos, personalmente, mi favorita es Noft, porque parece ser la típica chica fuerte pero bruta, pero es todo lo contrario. En realidad es muy empática y madura, preocupándose por el bienestar de las demás hadas. De las 3 hadas mayores que quedan, es la que más se asemeja a una hermana mayor en su comportamiento. Por su parte, Ran es probablemente el personaje más misterioso y que más conocimientos tiene actualmente, junto con Odette. Gracias a ser la aprendiz de Suwon Kandel, debe estar al tanto de todo el panorama, tanto pasado como presente, de las islas flotantes y el misterio tras la existencia de las hadas. Espero que siga teniendo un papel importante y mantenga su protagonismo de aquí en adelante. Y si comenzamos hablando del prólogo, obviamente debemos terminar hablando del epílogo, que ambos están muy conectados. El capítulo final de este volumen realmente me ha sorprendido. Es impactante ver lo que ha sido la vida de Ren. Recapitulemos. Sobrevive al incidente en el que estaba a punto de desvivirse porque Cutoli, su amiga, la salva. Se transforma en la primera bestia junto a Willem solo para presenciar la muerte de su figura paterna cuando regresan a las islas flotantes. No puede volver al almacén de hadas con sus hermanas y termina yéndose con Elk y Suwon Kandel. Está presente en el incidente en la isla flotante número 2 y no puede encontrar descanso ni siquiera muriendo. Vaya que ha pasado por varias cosas, ¿eh? Ahora parece estar viviendo un destino similar al de Willem estando dentro de Odette, y parece ser la razón por la cual la hermana de Fyodor ha estado tan adelantada en comparación con los demás. Yo no sé qué tanto vuelva a aparecer en el futuro, pero espero que ya le puedan dejar vivir o morir en paz a la pobre Ren. Y con eso creo que ya abarcamos todos los puntos importantes de este volumen. Han pasado un montonazo de cosas y ya estamos muy cerca de la mitad de Sukamoka.
En este punto podemos tener grandes revelaciones de literalmente cualquier bando. Cada subtrama tiene sus métodos, sus contactos y su información privilegiada, ya sea del pasado, del presente o del futuro. Yo estoy bastante emocionado y con muchas ganas de ver qué nos deparará en los volúmenes siguientes. De momento, eso sería todo por mi parte. Dejen en los comentarios qué les ha parecido, dejen un me gusta, compartan el video y nos vemos pronto con el resumen y opinión del volumen número 6. Adiós.